La paz de Cristo, hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de los jueves, el Evangelio de Jesucristo tomado del libro de Mateo. Y ya hemos terminado los capítulos hasta el 26. Hasta el 25. Hoy vamos a hablar del 26. Y está muy bonito porque ya es los últimos días para que el Señor sea entregado, 2 días antes de que Él sea entregado, y Él lo narra muy bonito al principio. Entonces, vamos a orar a Dios para que nos dé la libertad. Señor, en esta tarde te damos muchas gracias, Señor, porque vamos a abrir tu palabra. Y al abrir tu palabra, Señor, tú nos enseñas, tú nos instruyes, tú nos alimentas, Señor, nos hablas. Entonces, Señor, en este momento estamos dispuestos para recibir. Hemos abierto nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para poder aprender de ti. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer en el capítulo 26. Y quería decirles, hermanos, que por un tiempo no tuvimos estos estudios porque salimos para México, mi esposa y yo, e Isaac, y después tuvimos otros compromisos, pero estamos reanudando otra vez este estudio tan bonito del Evangelio de Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. ¿Cuáles son todas estas palabras? Bueno, desde el capítulo 21, él hace su entrada triunfal en Jerusalén y él comienza a enseñar y a hablar. Luego se va al 22, 23, y en el 24 y 25 habla de su segunda venida. En el 24 habla de los ayes contra los escribas y fariseos, y luego el 23, en el 24 habla de su segunda venida, y también en el 25 con las parábolas. Pero ahora en el 26 dice que cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras de los capítulos anteriores, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahora sí, se acerca cuando Él va a ser entregado, pero les dice claramente que qué día se celebra la Pascua, y en ese día Él va a ser entregado para ser crucificado. Quisiera hablar un poquito de la Pascua. Eso lo encontramos en el capítulo 12 de Éxodo, donde el Señor habla a Moisés y Aarón para instituir la Pascua. Pero la Pascua estaba dentro de un contexto festivo llamado el tiempo de los panes sin levadura, y que duraba 7 días. La Pascua era la gran fiesta en Israel, que se celebraba en el 14 de Aviv o de Nisan. Eso lo podemos mirar en Éxodo 13, 14. Con el sacrificio y la comida del Cordero Pascual. Éxodo 12, del 6 al 7. Seguido a la Pascua, los panes sin levadura se extendía hasta el día 21 de ese mismo mes, que corresponde a marzo-abril, según el año y las lunas de nuestro calendario. Este era el primer mes del calendario sagrado judío. El día 14 coincidía siempre con noche de luna llena, en cuyo tiempo no puede haber eclipse de sol. El día 10 de ese mes, cada familia debía apartar un cordero o un cabrito macho de 1 año, sin defecto alguno. Si la familia era pequeña, se podían juntar varias familias para las que un cordero fuese suficiente. El cordero debía inmolarse y con su sangre untarse los postes y el lintel de las casas, en recuerdo de que un día así se había evitado la muerte del primogénito de la familia. El cordero debía asarse
y su carne comerse con hierbas amargas y panes sin levadura. El padre de familia era el que precedía la celebración. Y Moisés dio órdenes precisas para que, al preguntar los hijos qué era la Pascua, el padre les explicara su significado. Debía recalcarse la intervención amorosa y poderosa de Dios al dar libertad a su pueblo. Lo que sobraba del cordero, al que no se le debía quebrar los huesos, debía quemarse aquella misma noche. Éxodo 2:46. Si por alguna razón muy especial alguno no podía celebrar la Pascua en la fecha establecida, podía hacerlo en el segundo mes. Pero si alguien no lo celebraba por rebeldía personal contra lo establecido por Dios, incurría en pena de muerte. Números 9, del 6 al 14. A las mujeres se les permitía la participación en la celebración, pero no estaban en la obligación de hacerlo, como fue el caso de Ana, la madre de Samuel, que mientras el niño fue pequeño, no fue a Jerusalén para celebrar la Pascua. Primera de Samuel 1, 22 al 24. Aunque la Pascua debía celebrarse todos los años, solo se registran algunas celebraciones en el Antiguo Testamento, como la primera celebración en Egipto, en Éxodo 12:28. Otra tuvo lugar en el desierto de Sinaí, Números 9, del 1 al 5. Más tarde la primera en Canaán, en días de Josué, Josué 5, del 10 al 11. Queda registrada también la del rey Salomón, segunda de Crónicas 8:3. La del rey Ezequías, segunda de Crónicas 30, del 1 al 22. Y la del rey Josías, segunda de Reyes 23, del 21 al 23. La última mencionada fue la que se celebró después del cautiverio en Babilonia, en tiempos de Esdras. Esdras 6, 19 al 22. Luego del retorno de la cautividad, y especialmente en tiempos de Jesús, la Pascua se celebraba todos los años. De manera que la familia, sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Lucas 2:41. Miramos así la importancia de la Pascua. Y esta Pascua, hermanos, como leímos ahorita, se sacrificaba un cordero de un año, sin defecto. Pero aquí se va a cumplir en estas palabras cuando el Señor dice, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Bueno, se va a cumplir lo dicho por el profeta Juan el Bautista, que él dijo, cuando miró al Señor que venía él para que fuese bautizado, el Señor por Juan el Bautista, lo miró y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ese Cordero representaba precisamente al Señor Jesucristo. Era un tipo. Entonces, en el verso 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Bueno, aquí miramos el concilio que viene siendo la corte suprema de Israel, que es formada por 70 personas. Entre ellos hay sacerdotes, principales sacerdotes, también son los ancianos del pueblo. Los ancianos son los jueces tomados o elegidos por el pueblo. Y los escribas también, que era un grupo de intérpretes de la ley. Ellos estudiaban la ley para poder enseñarla al pueblo también. Y ellos se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. En este tiempo el sumo sacerdote era Caifás. Bueno, en la Pascua, hermanos, se sacrificaba este cordero, pero en el día de la expiación, este sumo sacerdote también sacrificaba un cordero por el pueblo y otro cordero para él mismo y su familia. Pues aquí
este sumo sacerdote, sin saberlo, en su maldad, estaba cumpliendo su oficio de sacrificar el cordero que quita el pecado del mundo. Pero dice, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Bueno, ellos decían que no durante la fiesta, o sea, la fiesta de la Pascua, pero ¿qué había dicho el Señor Jesucristo? Que dentro de 2 días se celebraba la Pascua y que el Hijo del Hombre iba a ser entregado para ser crucificado. Porque aunque el hombre, él tiene sus planes y hace a su manera, Dios ya tiene un programa y no va a cambiar porque todo esto está establecido desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor tiene control de todos los tiempos, todos los días, todas las profecías que se cumplen, aunque el hombre quiera evitarlo. Este hombre dijo que no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Había mucha gente, habían venido de todas partes para celebrar esta fiesta de la Pascua. Entre ellos venían también de Nazaret, de la región donde era el Señor, de Galilea, y todos lo conocían a él en aquella región y habían recibido muchos beneficios de parte de Dios. Muchos habían sido sanados, muchos habían sido librados, y ellos temían que la gente se levantara y no permitieran que el Señor fuera crucificado. Por eso decían Ananías, no durante la fiesta. Bueno, pero de aquí Mateo, del patio del sumo sacerdote, de aquí nos lleva ahora a la ciudad de Betania. En el verso 6, porque dice, y estando Jesús en Betania, Betania es una ciudad no muy lejos de Jerusalén, como a 5 kilómetros de Jerusalén, 5 o 6 kilómetros, que es ahí donde llegaba el Señor cuando él subía de Galilea a Jerusalén. Ahí se hospedaba en esta ciudad, porque allí vivía Lázaro, Marta y María, y llegaba a casa de ellos, ahí descansaba, ahí se hospedaba. Eran sus amigos. Dice que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Este hombre se le llama leproso, probablemente había sido leproso o tenía el apodo de leproso, pero ya no estaba leproso. ¿Por qué decimos que no estaba leproso? Porque entonces nadie podía estar cerca de él. De una persona con lepra, él tenía que gritar, inmundo, inmundo, y retirarse de donde había gente para no contaminar o también que las personas fueran contagiados de la lepra. Entonces, pero así se le llamaba a él, Simón el leproso, y el Señor estaba en esa ciudad Betania, en casa de este hombre. Dice, y el verso 7 dice que vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Bueno, el alabastro es una piedra que se puede moldear para hacer frascos. Y en esos frascos se pone este perfume. Y aquí dice que el perfume era de gran precio. En San Juan, creo que es el capítulo 12, dice que era de nardo, un perfume de nardo de gran precio. Y el nardo, el perfume de nardo es muy apreciado, o sea, es de mucho valor. Judas dice que el valor era de 300 denarios. Y un denario es el salario de una persona al día. O sea que si costaba 300 denarios este perfume, era el salario de un hombre por todo el año. Porque el año tiene 365 días, pero en sí, como vienen días festivos y vienen fines de semana, entonces las personas trabajamos como 300 días al año. Entonces, este perfume tenía el valor del trabajo de todo un año.
Y en sí, en toda la vida, el porcentaje, las personas ahorran su trabajo de un año. Entonces, eran sus ahorros de toda la vida. Por ejemplo, si yo gano $50,000 en el año, lo que voy a ahorrar en la vida como ahorro mío va a ser precisamente eso, $50,000. Aunque los gane cada año, pero se gastan en la renta, en vestido, en comida, en utilidades. Entonces, no los guarda uno, los tiene que gastar para sobrevivir. Pero al transcurso de toda la vida, quizá yo logre guardar $50,000, que es lo promedio que una persona ahorra en su vida, un año de trabajo. Y así este perfume, como dice aquí, era en el verso 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Cuando se sientan a la mesa, sentado a la mesa, quiere decir que estaban comiendo y las mesas eran muy bajitas, eran como bancos. Ellos se sientan en el piso y extienden sus pies hacia afuera y su codo izquierdo queda reclinado en la mesa y con la mano derecha se come. Entonces para la mujer fue muy fácil llegar a él y derramar ese aceite sobre su cabeza. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Ellos trataron de hacer una obra como de trabajador social. Tratar de ayudar a los pobres con el dinero del precio de este perfume. Y para ellos fue un desperdicio. Lo tomaron como un desperdicio. Sin embargo, lo que esta mujer estaba haciendo, estaba dando lo de más valor. Lo que ella tenía de más precio, lo estaba derramando sobre el Señor, porque estaba agradecida. Esta mujer había recibido de Dios quizás sanidad, quizá había sido enseñada, porque él era un maestro que enseñaba también. Si algunos dicen que era María, la hermana de Lázaro. ¿Por qué María era la que estaba a los pies del Señor Jesucristo siempre? La que estaba, cuando él enseñaba, estaba cerca de él. Marta, ella cocinaba, ella limpiaba, barría todo el quehacer de la casa, pero María estaba muy cerca del Señor. Entonces, y ellas tenían un hermano pequeño que se llamaba Lázaro. Él había muerto y el Señor lo había resucitado. Entonces ella estaba muy agradecida. Y cuando nosotros que sabemos también lo agradecido que estamos con el Señor, le damos lo mejor en nuestra alabanza, en nuestro tiempo, en nuestra adoración. ¿Por qué? Porque hemos recibido de Él y Él es digno de todo lo mejor. Él entregó lo mejor por nosotros, nosotros también entregamos lo mejor. Pero como dice aquí, al ver los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Pero mire lo que dice el verso 10. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Se puede expresar esto, ¿por qué avergonzáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Porque ellos preparaban un cuerpo después de que había muerto el cuerpo, lo preparaban con aceites, con perfumes, pero ella lo estaba preparando antes
de la muerte para la sepultura. Por eso dice que ha hecho con él una buena obra. Estaba preparándolo para su sepultura. Dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Pues ahorita mismo lo estamos mirando y estamos contando lo que hizo ella. Pero en los primeros años después de la muerte del Señor Jesucristo, hermanos, siempre se mencionaba a esta mujer como la que derramó el perfume sobre la cabeza del Señor Jesucristo en casa de Simón el Fariseo. Esto siempre se mencionaba cuando se hablaba del Evangelio, cuando se hablaba del Señor Jesús, también incluían, y María, cuando estaba en casa de Simón, ella trajo un perfume de alabastro de gran precio, de nardo, perdón, y lo derramó sobre la cabeza del Señor y así lo preparó para su sepultura. Pero hermanos, miramos que aquí ya faltan 2 días para que el Señor sea entregado a la cruz, y todo de aquí en adelante va a ser muy, muy bonito. Todo este capítulo 26 y 27 nos va a hablar de su entrega, de su muerte, su crucifixión, su sepultura y su resurrección. Estos últimos capítulos, estamos en el 26 y queda el 27 y el 28. Esta es una pequeña introducción. Le voy a pedir a mi esposa que tome este lugar. Dios les bendiga, hermano. Paz de Cristo, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por permitirnos otra vez conectarnos y entrar pues a la comodidad de su casa, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dar comienzo. Me toca a mí el capítulo 27, estoy muy emocionada. Estamos en el Evangelio de Jesús, lección número 41, y voy a estar leyendo en Mateo 27 del 1 al 2. Pero para eso quiero dar una corta introducción del capítulo 27 para mirar lo que vamos a estar estudiando. En este capítulo nos encontraremos diferentes eventos que llevaron a la crucifixión a nuestro Señor Jesucristo. Como ya comentaba mi esposo, ¿verdad? Vamos a estar hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección, su sepultura y su resurrección. Es muy importante porque en esto abarca la salvación de toda la humanidad, ¿ok? En el verso 1 y 2 vamos a estar mirando al Sanedrín entregando a Jesús ante Pilato. Esto comienza desde el capítulo 26, parece que está en el 61 o 2, pastor. Desde el 63, 62, 63, cuando el Sanedrín entrega a Jesús ante Pilato, ¿verdad? Y ya lo miramos aquí en el verso 27. En el verso 3 al 10 miramos la muerte de Judas Iscariote, ¿verdad? El que entregó a Jesucristo por las 30 monedas de plata. En el verso 11 al 14, el juicio ante Pilato, donde lo van a juzgar. En el verso 15 al 31, la liberación de Barrabás. Ellos sueltan a un pecador en vez de un inocente, ¿verdad? Pues ahí vamos a estar mirando. En el verso 32 al 56, vamos a mirar ya la crucifixión y muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 57 al 61, cuando Jesús es sepultado. En el verso 62 al 66, vamos a mirar la tumba sellada y puesta bajo guarda. Y aquí vamos a mirar el gran milagro que hace nuestro Dios poderoso al remover la gran piedra, ¿verdad?
el mensaje central del Evangelio de Mateo es la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque este es el Evangelio de nuestro Dios que abarca la salvación para el ser humano. Y el apóstol Pablo ha enfatizado en su primera carta a los Corintios. Ahí es donde él enfatiza y nos dice que primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el apóstol Pablo lo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados. Fíjese qué tan importante es el Evangelio de Jesús y estos capítulos que el pastor ha mencionado, el capítulo 26, 27 y 28, ¿verdad? Porque es tan importante porque nos da a nosotros una oportunidad a los gentiles, ¿verdad? Dice, conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. 2 veces lo menciona que era necesario conforme a las escrituras para que alcanzara a toda la humanidad. Bueno, pues este capítulo 27 de Mateo se necesita una división minuciosa para el estudio y comprensión de su bendita y santa palabra. Bueno, pues no llevamos prisa, ¿verdad? Ni tampoco llevamos carrera, sino que queremos minuciosamente estudiar su palabra para poder comprenderla y poder entender, porque como dijo el pastor, ¿verdad? Faltaban 2 días para la Pascua y estos escribas, fariseos, sacerdotes, sumos sacerdotes, son los que se levantaron contra Jesús para entregarlo a la crucifixión. Ellos ni siquiera deberían de contaminarse, ¿verdad? Porque supuestamente la ley religiosa no se los permitía, pero ellos no les estaba importando. Ellos estaban mandando a la muerte a un inocente. Bueno, pues Mateo, ahora sí vamos a entrar a la escritura, ¿verdad? Que se encuentra en Mateo 27, 1 y 2. Ahora sí voy a leerles Mateo 27, 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Aquí vamos a estar abarcando estos 2 capítulos, ¿verdad? Y cuando en el verso 1 dice, cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a muerte. Durante la noche se produjo el prendimiento de Jesús ante Anás primero, luego Caifás, el sumo sacerdote oficialmente establecido en aquellos días. Era el sumo sacerdote del templo divino de Dios, donde allí se ofrecían los sacrificios al Dios viviente. Era el sumo sacerdote el que podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Y él tenía un lugar muy especial, ¿ok? Porque era el sumo sacerdote. Y él se había levantado contra el ungido de Dios, contra el Mesías prometido. Caifás logró poniéndole bajo juramento una respuesta del Señor sobre si era el Mesías y por tanto el Hijo de Dios. Caifás era también del templo, ¿verdad? De los sacerdotes. Y estaba poniéndole a Jesús, ¿verdad? Como juramento, y ahí lo vamos a estar estudiando en el capítulo 26. El pastor no lo va a ir enseñando porque es muy importante escudriñar ese capítulo del 26 y
como les dije, ahí va a estar desde el versículo 62, parece, en adelante. Y allí vamos a mirar cómo Caifás hace esto para el Mesías. Tal respuesta, seguida de la vinculación que de sí mismo hizo en relación con las profecías que le señalaba como el Hijo de Dios, sirvió para la acusación de blasfemia y por eso le querían dar muerte. Sin embargo, tal sentencia no significaba nada, ya que no podía ser ejecutado por los judíos, a quienes los romanos habían prohibido de ejecución de la pena de muerte. Con el permiso del pastor, quiero leer un poquito para poder entender estos versículos que yo les estoy dando, ¿verdad? Porque va entrelazado del 63 para poder entender un poquito lo que estamos mirando del capítulo 27. Yo sé que el pastor se los va a dar más amplio, ¿verdad? Pero yo nada más lo quiero leer para poder comprender lo que yo les estoy diciendo. Desde el 57, para poder entender, miren, dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, es el que yo les mencioné, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no le hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin dieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y aquí es donde se entrelaza, ¿verdad? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y es lo que Jesucristo les había dicho a ellos y por eso le estaban condenando hasta la muerte. Sin embargo, tal sentencia no significaba nada, ya que no podía ser ejecutado por los judíos, a quienes los romanos habían prohibido la ejecución de la pena de muerte. Porque los judíos no podían matar a nadie, ¿verdad? Pero ellos estaban juzgando al justo, al creador del universo. Esa dificultad iba a ser resuelta en la reunión que el Sanedrín tuvo por la mañana temprano. Porque a Jesucristo lo fueron a agarrar más o menos allá en la tarde, ¿verdad? Cuando Judas Iscariote los lleva a todo este personaje, todos estos personajes los lleva para que lo agarraran y allí lo toman ya en la tarde y esto va a pasar ya en la mañana. Mateo escribe, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y nada más por eso le iban a matar. Primeramente porque dijo que él en 3 días podía destruir el templo, pero él estaba hablando de sí mismo, ¿ok? Pero ellos dijeron, esto es malo. Y cuando Jesucristo dijo
cuando le hacen la pregunta que si él era el Cristo. Y él abiertamente les dijo, ¿verdad? No solamente es el Cristo, él iba a sentarse a la diestra del Dios viviente. Y él se abre completamente a ellos, pero ellos no quisieron creerlo. Su corazón estaba completamente duro. Cuando un cuerpo oficial como el Sanedrín judío, mediante la acción extraoficial e ilegal de sus miembros, va en busca de testigos contra Jesús, ellos llevaron a Jesús ante Anás, hombre que ya no tenía autoridad judicial alguna, ¿ok? Porque él ya no era judicial. Y lo llevaron ante él para... Todo era pura bola de mentiras que estaban haciendo contra Jesucristo. Todo, primeramente levantaron personas que hicieran contra de él falsamente, se levantaran falsamente contra él. Y Anás ni siquiera era un alguacil real, ¿ok? Pero cuando el sumo sacerdote trata de obligar al prisionero a testificar contra sí mismo, la única conclusión justa es que no encontró nada contra él. Cuando le dice ahí en el capítulo 26, ¿verdad? ¿Qué dices de ti mismo? Que si él era el Cristo. Y no se encontró nada, al contrario, él era Dios y se abrió con ellos, sí era del Dios viviente, el Mesías prometido. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue profética y eso solo sirvió para decirle que estaba blasfemando y que era digno de muerte. Ya solo faltaba solicitar a la autoridad romana la confirmación de la sentencia de muerte. La sección del Sanedrín, y acordémonos que el Sanedrín es como la Suprema Corte de Justicia, ¿ok? No es nada más como aquí va a la corte, aquí para un caso local, ¿verdad? Que está enfrentando. No, no, no. La Suprema Corte va a los casos más grandes, más delicados, ¿verdad? Y él lo estaba juzgando la Suprema Corte. Y cuando nosotros escudriñamos las escrituras, nos damos cuenta que estos ancianos fueron establecidos desde el libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, ¿verdad? Y ellos fueron establecidos como para juzgar al pueblo, como la Suprema Corte para juzgar al pueblo, pero ellos juzgaban los casos más delicados. Y así estaba, ¿verdad? Ellos estaban juzgando a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues Mateo 27:2 dice, lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Cuando dice lo llevaron atado, le amarraron sus manos, las manos se las pusieron para atrás, ¿verdad? Y por atrás le amarraron con un lazo sus manos para poderlo llevar. Concluida la sesión del Sanedrín e impuesta a Jesús la pena de muerte, fue conducido a Pilato, el gobernador romano. Este era el gobernador. Jesús tenía que ser llevado al tribunal romano porque, como ya se ha dicho, el Sanedrín no tenía facultad para sentenciar una pena de muerte. Ellos no podían matar a nadie, ni tampoco podían hacer eso. En la ley no les era permitido hacer eso, pero era tanto su furor, su envidia, su celo, porque lo llevaron hasta la crucifixión por puros celos, porque ellos ni siquiera podían hacer las obras que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo, ¿verdad? El sumo sacerdote ni siquiera estaba en comunión con Dios, porque si él había estado en comunión con Dios, como estaba establecido en la palabra de Dios, que ellos deberían de estar en comunión con el Dios viviente, ¿verdad? Para que Dios les revelara y les dijera al pueblo lo que tenían y deberían de hacer. Pues él no estaba en comunión. ¿Por qué? Porque él estaba juzgando algo que ni siquiera la ley se lo permitía. Y no nomás él, todo el consejo de los ancianos y a los sacerdotes, todos estaban en un complot
porque ellos no podían hacer lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo. Y nadie podía hacer las obras que Dios hacía si Dios no estaba con él, porque él estaba haciendo prodigios y milagros y señales también, ¿verdad? Bueno, pues de tal manera que el tribunal de Israel podía sentenciar a muerte a una persona, pero el gobierno romano tenía que aprobar la sentencia y ejecutar la pena. Pilato era el quinto procurador de Judea, miembro de la conocida familia romana de los Poncios, que desempeñó el cargo en el año 26 después de Cristo. Su residencia era Cesarea de Palestina, pero en las grandes solemnidades hebreas se trasladaba a Jerusalén para asegurar con su presencia el orden de la ciudad. Y acuérdense que estaba cerca la Pascua. Por eso él estaba allí guardando el orden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fiesta de la Pascua es una gran celebración para el pueblo judío, ¿ok? Esta Pascua fue establecida cuando Dios iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y antes de sacarlo, vienen a hacer la Pascua. Y ahí nace la Pascua, ¿verdad? Pues esta es una celebridad muy especial para el pueblo de Israel. Y estaba cerca la Pascua, solamente faltaban 2 días, pero a nuestro Señor Jesucristo lo llevaron en la mañana con Pilato, entonces ya nada más faltaba un día para la Pascua. Es impresionante observar un rasgo de hipocresía y de religiosidad carente de todo sentido en la semblanza que hace Juan. Fíjese lo que dice Juan. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. No entraron, ¿verdad?, al pretorio para no contaminarse, pero sí querían llevar a la muerte a un justo. Lo asombroso es que tuvieron esos escrúpulos para no contaminarse ceremonialmente, pero no tuvieron ningún escrúpulo para condenar a muerte a un inocente. Y ellos eran muy, ¿cómo se dice, pastor? Meticulosos en eso, porque si había un gentil cerca, ellos no querían estar cerca de los gentiles, porque se contaminaban con ellos. No querían contaminarse con nada. Ellos eran muy religiosos, ¿ok? Porque la religión para ellos era lo más grande. Ellos ni siquiera tenían una relación con Dios. Ellos era pura religión, religiosidad. Y habían caído en religiosidad. Y hay veces que los cristianos caemos en religiosidad. Y Dios no quiere religiosos. Dios quiere que nos convirtamos a Él de todo corazón, que le sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y que no seamos como los fariseos y como los escribas y como los sacerdotes de religiosos, que nosotros tengamos una relación con Dios, porque hay veces que nada más vamos a la iglesia por ir, ¿verdad? Y caemos inconscientemente en una religiosidad, pero Dios no se agrada de los religiosos. Dios se agrada de tu adoración que tú le ofreces con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque ya fue bastante con aquellos religiosos, ¿verdad? Ahora Dios quiere personas convertidas de todo corazón. Bueno, pues aquellos sepulcros blanqueados, como les nombró nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Pues aquellos sepulcros blanqueados
estaban manifestando con su actuación que la contaminación ritual era mucho más grave que la contaminación moral. No podían entrar al pretorio para no contaminarse, pero una vez que Jesús estuviese crucificado, a pesar del crimen que iban a cometer, ellos podían santificarse y comer la Pascua como si nada había pasado, ¿verdad? Y eso era mayor que estar junto de un gentil. Eso era lo más vil y menospreciado lo que ellos iban a hacer, ¿verdad? Con el creador de la vida, con el creador del universo. Eso era muy feo, pero su religiosidad los tenía totalmente cegados. Era como tener una venda en los ojos que no podían mirar. Su corazón estaba totalmente duro, ¿verdad? Y Dios se abre a ellos y les dice realmente lo que es, pero ellos no quisieron creerlo. Y para eso nosotros tenemos que estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando Él viene con Pilato y Pilato lo iba a juzgar a Él, ¿verdad? Y Él no tenía ningún derecho de juzgar al creador de la vida. Pero cuando Él se para ser juzgado por Pilato, acuérdense que Jesucristo va a juzgar a Pilato, ¿verdad? Y Él va a juzgar a todos ellos, va a juzgar a todos los que lo condenaron. Jesucristo va a venir y va a juzgarlos ahora a ellos también, ¿verdad? Pero feamente porque hicieron lo malo y mandaron al creador de la vida al Calvario. Pero este es el estudio, ¿verdad?, de este día. Y nos vamos a despedir con una muy buena oración. Y para el siguiente estudio va a estar hermoso porque vamos a seguir con la muerte de Judas. Vamos a seguir en el siguiente estudio de Judas Iscariote. Y entre más se va a ir poniendo más bonito, pero nos pone a reflexionar a nosotros en nuestro corazón con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si el pastor nos despide con una oración, pastor. Vamos a despedirnos dándole gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por habernos juntado como cada jueves, Señor, para estudiar tu palabra y aprender, Señor, de ella y de ti también, Señor. Damos toda la honra y toda la gloria, Señor, porque abriste, Señor, la puerta de la salvación para todas las naciones. Con tu muerte, con tu sepultura y la resurrección, Señor. Le quitaste el aguijón a la muerte, que era el pecado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Los amamos en el amor de Cristo.